Bienvenidos a Inside Paul en español. Mi nombre es Waldo Aria y les traigo las noticias de su gobierno local. Hemos recibido actualizaciones importantes para los residentes que planean participar en las próximas reuniones de la Comisión del Condado de Polk. Esto es lo que necesitan saber. Para dirigirse a la Junta, los residentes deben completar un formulario de solicitud de intervención antes del inicio de la reunión. Al registrarse, los residentes deben especificar si sus comentarios se refieren a un punto específico de la agenda o a un tema de la audiencia pública o un asunto general que no está incluido en la agenda de la reunión. Se llamará a los oradores que deseen comentar sobre los puntos de la agenda durante la sesión, comentarios del público sobre los puntos de la agenda. Los residentes que deseen comentar sobre los puntos de la audiencia pública serán invitados a hablar después de la presentación. Y los comentarios generales se escucharán durante la sesión solicitudes de público en general. Para obtener más información sobre cómo participar o ver las próximas reuniones, escanee el QR en la pantalla. El 1 de julio los comisionados aprobaron un acuerdo de infraestructura con East Group Properties, Incorporated, para las mejoras viales del sendero North Ridge. El acuerdo le costará al condado aproximadamente $4.1 millones e incluirá servicios de diseño y construcción en el sendero de North Ridge, desde Dean Steel Road hasta Lauren Estates Fase 2. El sendero North Ridge se extiende aproximadamente 6.4 kilómetros entre Dean Steel Road y St. Mike Road en Polk City. El condado adquirió el corredor de sendero North Ridge para aliviar el tráfico proveniente de la carretera federal 27. Para más información, escanear el QR code en la pantalla. La Junta de Comisionados del Condado de Polk aprobó un aumento en la tarifa de la disposición del vertedero Central Norte durante su reunión ordinaria del 1 de julio. A partir del 1 de octubre, las tarifas de disposición aumentarán a $46 por tonelada, tanto para residuos sólidos residenciales como para escombros de construcción y demolición. La tarifa para residuos de jardín aumentará a $36.50 por tonelada. Según la resolución adoptada, las tarifas aumentarán un 5% anual durante los próximos 5 años. Para más información, escanee el QR code en la pantalla. En la primera sesión de trabajo presupuestario celebrada el 30 de junio, los comisionados aprobaron por unanimidad el presupuesto propuesto para el año fiscal 2025-2026. El presidente de la comisión, Rick Wilson, no asistió a la reunión. El presupuesto se aprobará formalmente tras 2 audiencias públicas programadas para el 8 y el 15 de septiembre. Los residentes no verán cambios en la tasa impositiva, que se mantendrá estable sin aumentos ni disminuciones. Sin embargo, se prevé un aumento en varias tarifas servicios. La tarifa de bomberos aumentará a $112, lo que eleva el total del año fiscal 25-26 a $393. Las tasas residenciales por residuos sólidos aumentarán $8.84, totalizando en $346.05. Para el propietario promedio de una vivienda unifamiliar, el impacto total estimado es de aproximadamente $180 al año. Esta cifra solo considera los costos de la Junta de Comisionados del Condado y excluye otras autoridades fiscales. El presupuesto propuesto también incluye una importante expansión de la plantilla, con la creación de 191 nuevos puestos. De ellos, 132 están previstos para la División de Bomberos y Rescate del Condado de Polk, lo que subraya la continua inversión del condado en seguridad pública. Y antes de terminar, por favor, suscríbase y déle like para más notificaciones y nos vemos la semana próxima.